Sí, bueno, a ver, algún mensaje. Ahí está. Bueno, en esto estamos bien, ¿no? Y si pongo aquí pantalla completa, ¿se podrá ver? Vista. No, no tengo cómo mostrar. Bueno, seguimos aquí, ¿les parece? Entonces, esto que estamos viendo es el ejemplo del tren y vamos a seguir con los ejemplos de la vida cotidiana, que era la que estábamos viendo. Teléfono, microondas, cocina, los trenes electromagnéticos que recién comentamos, televisión, rayos X, marcapaso, guitarra eléctrica, motores, en general, algo de esto vamos a ver como aplicación a fin de la unidad. Las tarjetas magnéticas, los detectores de los metales, funcionan como ejemplos de fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿no? Que vamos a ver que en realidad son dos caras del mismo fenómeno que es el electromagnético. Seguimos un poquito. También, como dijimos al inicio, se parece mucho el modelo teórico del estudio de los fenómenos magnéticos, obviamente, a los fenómenos eléctricos. Entonces, vamos a hablar de campo magnético, de cómo se entera un imán que está presente otro o que está presente, por ejemplo, un tornillo o un clavo, o hay material ferromagnético, y cómo hace para atraerlo o repeler entre un imán y otro, suponiendo que acercamos dos polos iguales. Entonces decimos que alrededor del imán se establece o podemos pensar que se colocan líneas de campo magnético. ¿Está bien? Entonces estas líneas de campo magnético, ¿sí? Nos están representando la presencia de un imán, de un campo magnético alrededor de un imán. Obviamente también que a mayor línea de campo magnético, mayor intensidad del imán. No es que las líneas existan, las líneas representan la presencia de un campo magnético, que es la propiedad que tiene el espacio alrededor de un imán. Veamos otro ejemplo, pero aquí ya como esquema, ¿no? Entonces tenemos un trozo de imán, un imán, mejor dicho. Hablamos de polo norte y polo sur, ¿sí? Los extremos del imán tienen polo norte y polo sur. Representamos las líneas del campo magnético o lo representamos al campo magnético con líneas de campo. Observen que las líneas de campo entran por el polo norte y salen del polo sur. Veamos este otro ejemplo. Las líneas del campo magnético entonces salen del polo norte y entran por el polo sur. El campo magnético se lo representa por ahora con la letra B, porque vamos a ver otros tipos de campos. Y tangente a la línea de campo magnético vamos a representar el campo magnético B. ¿Sí? Uy, se fue. Ahí está. Seguimos. Aquí tenemos de nuevo, esta es una foto del C.R. Szymanski y Ian Friedman, tomo 2. Y de paso les comento que ustedes para seguir digamos, el estudio de este tema, por lo menos de esta primera parte, vamos a seguir el Szymanski, tomo 2, la parte de campo magnético. Después vamos a incorporar el KIP, y o sea que entre los dos textos podemos avanzar en el estudio de los fenómenos magnéticos y electromagnéticos. Entonces aquí vemos cómo tenemos de nuevo el imán, ¿sí? Polo norte, se lo suele poner color rojo o verde, y polo sur, que se suele colocar en color celeste o azul. Bueno, en este caso está gris. ¿Está bien? Entonces tenemos, saliendo del polo norte, la línea de campo. Aquí estamos viendo que tangente a la línea de campo tenemos el vector campo magnético B. Y aquí aparece una especie
digamos, de rombito, que en realidad es una aguja y que está representando una brújula. La brújula es uno de los elementos clave que tienen ustedes en, en la carrera. Así que bueno, lo que hace la brújula es indicar el polo norte geográfico. Y vamos a estudiar un poquito más ese tema en un ratito. Justamente aquí tenemos una brújula, aquí tenemos el frente de la brújula, tenemos la Tierra tiene un campo magnético, el campo magnético terrestre, es como que la Tierra es un gran imán, lo podemos representar con un imán, fíjense, como las vallas de este imán, o un imán en valla, mejor dicho. Ahora, si la brújula marca con su flecha roja, su punta roja, el norte geográfico, quiere decir que está siendo atraída por el sur magnético. Entonces, en el norte geográfico de la Tierra, lo que en realidad está ubicado es el sur magnético del campo magnético terrestre. Y el sur magnético de la brújula nos está indicando el norte magnético de la Tierra, que corresponde al sur geográfico terrestre. Es como que están invertidos el polo geográfico con el polo magnético del campo magnético terrestre. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la Tierra también. Fíjense, no es que se estén moviendo las líneas, pero están representando cuál es el norte, ¿sí? Magnético que está ubicado en el sur geográfico y cuál es el sur magnético ubicado en el norte geográfico. Vamos a estudiar por qué pasan, por qué se origina este campo magnético terrestre, y aquí al costadito nosotros tenemos un esquema de la Tierra, el núcleo terrestre, que ya se encontró que es sólido, bastante sólido, y el magma que está alrededor, ¿no es cierto? El campo magnético terrestre está originado básicamente por tres aportes. Entre un 97 y un 99% tiene que ver con el núcleo terrestre, ¿sí? Ese magma que se está moviendo. Entre el 1 y el 2% se origina en rocas magnéticas, como la magnetita, por ejemplo, y después también entre el 1 y el 2% partículas que, iónicas o ionizadas, ¿sí? Que se encuentran también sobre la Tierra, que algunas de ellas llegan básicamente por la radiación solar. Aquí tenemos de nuevo un imán, pero en vez de tener limaduras de hierro, lo que tenemos son brújulas. Observen desde el polo norte cómo la brújula va indicando, ¿sí? El polo sur magnético, ¿sí? De manera, o sea, que entre un imán y el imán de la Tierra, obviamente, el imán del campo magnético terrestre, que esta valla de imán es más fuerte, entonces las brújulas, las agujas de la brújula se ubican indicando las líneas de campo magnético. De nuevo, las líneas de campo magnético solo son una representación de la presencia de un campo magnético que está presente en el espacio donde está ubicado un imán, ¿sí? O algo que funciona como imán, por ejemplo. ¿Puedo explicar eso de nuevo? ¿Me disculpan? No sé cuál es el tema. ¿Campo magnético terrestre? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vuelvo entonces un poquito, ¿sí? Entonces, fíjate, Abril, aquí me vuelvo. Este es un imán, que es lo que conocemos. Un imán siempre tiene dos polos, polo norte y polo sur. Si nosotros, y los imanes, si ponemos en contacto o queremos poner en contacto dos imanes por el polo norte, se van a repeler y se van a atraer si ponemos en contacto un polo norte con un polo sur.
Entonces, tenemos el campo magnético terrestre. eh, ¿Y cómo lo sabemos que tenemos un campo magnético terrestre? Porque si colocamos una brújula, que es un pequeño imán, ¿sí? Este imán inmediatamente indica el polo norte. Entonces, la aguja de la brújula tiene la puntita roja y la otra puntita blanca, por ejemplo, como en este caso. Si nosotros la colocamos, vemos que, digamos, en nuestra mano y miramos qué hace la aguja, inmediatamente se tuerce indicando el polo norte, o sea, a dónde queda el norte geográfico. Pero para que esa punta de la aguja se indique el norte geográfico, como es un imán, tiene que ser atraído por el sur magnético. ¿Eso qué nos dice? Que en el norte geográfico de la Tierra, lo que está ubicado es el polo sur magnético de la Tierra. Si en el norte geográfico está el polo sur magnético de la Tierra, quiere decir que en el polo sur geográfico está ubicado el polo norte del campo magnético que produce la Tierra. Entonces, a la Tierra la tenemos que ver como un gran imán. ¿Por qué? Porque se encontró que tiene un campo magnético. Ese imán lo podemos representar simplemente con una barra, como en este caso. De nuevo, el sur magnético del campo magnético terrestre está ubicado en el norte geográfico de la Tierra. Y también ya vamos a avanzar un poquito sobre eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, bien. Muy bien, Abril. Seguimos entonces. Sí, ustedes avísenme o no sé cómo me puedo enterar de que me ponen un chat, salvo que haga ruido como ahora. Bueno, aquí veíamos cuál era la contribución, de por qué surgía el campo magnético. Esto es un comentario, una descripción. Más adelante vamos a estudiar un poquito más de por qué surge el campo magnético terrestre, o cuál es, digamos, ese 97 o 99% que lo origina, ¿no? El campo magnético terrestre. Bueno, aquí les comentaba que si nosotros ponemos dos polos norte, los queremos acercar, fíjense cómo están las líneas del campo magnético y obviamente eso hace que observen cómo se repelen. Y si en cambio ponemos un polo sur con un polo norte magnético, cómo las líneas de campo se comportan y eso hace que los polos opuestos, digamos, se atraigan, ¿no? La unidad del campo magnético es el Tesla. Nosotros vamos a estudiar en función del Tesla, el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? De unidades, que es Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo, o directamente Newton sobre Ampere por metro, porque el Coulomb sobre segundo es corriente eléctrica, ¿se acuerdan? Una unidad vieja es el Gauss. Un Tesla, que se representa con la T mayúscula, es el físico que estudió, es día a las 4 Gauss. Y Gauss también va con mayúscula, aquí lo puse con minúscula. Gauss también es el nombre del físico que estudió todos los fenómenos electromagnéticos. Entonces, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen, ¿sí? Igual que este, para fenómenos eléctricos o electrostáticos. Entonces, aparecen dos tipos de interacciones entre los imanes, de atracción o de repulsión. ¿Qué pasa si aparece un cuerpo en un campo magnético? ¿Qué fenómenos se pueden dar? Entonces hablamos de la fuerza magnética, así como tenemos fuerzas eléctricas o fuerza electrostática, aquí tenemos fuerza magnética. Y la fuerza magnética recibe el nombre de fuerza de Lorentz. También es un físico que estudió los fenómenos magnéticos y encontró que el módulo de la fuerza magnética es la que figura allí. Y observen, es igual a la magnitud de la carga eléctrica por la velocidad, por la intensidad del campo magnético y por el seno de un ángulo alfa. ¿Sí?
Entonces, yo les decía recién, aparece un cuerpo en un campo magnético. O sea, sí o sí tenemos que tener un campo magnético para que haya un fenómeno de fuerza magnética, de interacción magnética. Pero aparte no solo un cuerpo, sino que ese cuerpo tiene que estar cargado, tiene que haber una carga eléctrica. Si no hay una carga eléctrica, fíjense, si el cuerpo no está cargado, ya sea en forma positiva o negativa, no hay fuerza magnética. La otra condición es que haya velocidad, o sea, que esa carga aparte se mueva. Entonces, tenemos varias condiciones, que un cuerpo esté cargado eléctricamente, que esa carga se esté moviendo en la presencia de un campo magnético B, y encima se multiplica por el seno del ángulo alfa. Alfa, ¿sí?, es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Aquí lo tenemos representado. Aquí tenemos una carga, en este caso positiva, puede ser un protón. Tenemos que esa carga se mueve ante la presencia de un campo magnético B con una determinada velocidad B. Y esta expresión, si ustedes recuerdan de matemática, es el módulo del producto vectorial entre dos vectores. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes vectoriales? La velocidad y el campo magnético. Entonces, vamos a tener que la fuerza magnética es un vector que se obtiene de multiplicar vectorialmente la velocidad de una determinada carga Q por el campo magnético B. Y siguiendo las reglas de la mano derecha, acuérdense, con el pulgar indican la dirección de la velocidad B y el sentido, con el índice indican el campo magnético B, dirección y sentido. Y con eso arman el plano donde está ubicado la velocidad y el campo magnético B, y con el dedo mayor, perpendicular a la velocidad y al campo magnético B, indican la fuerza. Observen que, en este caso, como dijimos, la carga es positiva. Si la carga fuera un electrón o estuviera cargada negativamente, la fuerza inmediatamente ya no indica hacia arriba, no tiene sentido hacia arriba, sino va a tener un sentido negativo hacia abajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Entonces el efecto de la carga va a ser indicar si la fuerza va hacia arriba o hacia abajo. En este caso, siempre perpendicular al plano determinado por la velocidad y el campo magnético B. ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética se tiene que dar siempre o se produce siempre que haya un cuerpo cargado eléctricamente que se esté moviendo ante la presencia de un campo magnético B. ¿Qué pasa si la velocidad es perpendicular al campo magnético? O sea, si ingresa la carga en forma paralela a B. Bueno, alfa en ese caso vale 0, tampoco va a haber fuerza magnética. Así que todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la fuerza de Lorentz. Entonces, si tenemos una carga eléctrica Q ante la presencia de un campo magnético B, y si además hay un campo eléctrico E, la fuerza total tiene que ser la fuerza eléctrica, que es Q por E, más la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz, que es Q por B, producto vectorial B. Entonces, la fuerza total a la que estaría sometida una carga eléctrica va a ser igual a la fuerza electrostática más, a la fuerza eléctrica, perdón, más, no es electrostática porque la carga se está moviendo, más la carga, la fuerza magnética, debido a que la carga se está moviendo ante la presencia de un campo magnético B, siempre y cuando, por supuesto, la velocidad no sea paralela al campo magnético B o no forme un ángulo de 0 grados. ¿Se entiende? Bueno, ejemplito de esto van a ver en la práctica, ¿no? Sigamos viendo un poco el campo magnético terrestre. Profe, Sí, una duda en la parte anterior. sí, En la fórmula anterior, la carga en ambas partes ambos términos de la ecuación es es la la misma misma, carga. claro, porque vos estás averiguando
cuál es la carga, la fuerza total en esa carga. ¿Está bien? Entonces vos sumás el efecto de la presencia de un campo eléctrico más la presencia de un campo magnético. ¿Se entiende? Esa es Sí, la profe. fuerza Sí. total, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fuerza eléctrica más la fuerza de Lorentz, ¿sí? Bueno, muy bien la pregunta. Seguimos. Entonces aquí tenemos un campo magnético, aquí tenemos chiquitita la Tierra, su campo magnético, representado por la línea de campo, y al costado tenemos el Sol. Y se acuerdan que vimos en algún momento en termodinámica que el Sol tiene tormentas solares, o sea, son como llamaradas que salen del Sol y bueno, digamos, escapan hacia el universo y algunas de esas llamaradas pueden de alguna manera apuntarle hacia la Tierra o a donde está la Tierra en ese momento. Y esa llamarada o esas tormentas solares son partículas cargadas, ¿sí? Son ondas electromagnéticas, radiación en general y partículas eléctricamente cargadas, muy energéticas. Si no tuviéramos el campo magnético, esas partículas nos atravesarían, ¿sí? Y eso haría que, digamos, la vida en la Tierra sea prácticamente imposible. Bueno, no puedo agrandarla. Esta, fíjense, aquí se está viendo qué es lo que pasa cuando llega esa tormenta solar. Esas partículas son atrapadas por el campo magnético terrestre. Observen que al actuar una fuerza magnética sobre la partícula, yo me voy a volver un poquito atrás, fíjense, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. ¿Qué ocurre cuando la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad? Que inmediatamente una partícula comienza a describir una trayectoria que es una circunferencia, si es perfectamente perpendicular. Si hay aparte una fuerza que va aumentando, va haciendo que varíe la velocidad, bueno, eso significa que hay un desplazamiento. La partícula aparte de describir no solo va a describir una circunferencia, sino que va a ser una especie de espiral porque se va desplazando. ¿Sí? Porque en ese caso la fuerza y la velocidad, la parte de la fuerza total, digamos, sería oblicua a la velocidad. Y eso trae como efecto este fenómeno de que se describe una trayectoria que es una especie de espiral y se frenan aquí en el norte geográfico, que es el sur magnético, o en el sur geográfico, que es el norte magnético. Y al frenarse liberan radiación y o esas partículas chocan con la atmósfera y ahí también liberan radiación porque cambian la velocidad. Eso lo vamos a estudiar un poco más en ondas electromagnéticas, pero es un poquito lo que vimos en óptica, en física 1, y obviamente al liberar radiación, y si esto está en el intervalo de la luz, lo vamos a ver como con colores, ¿sí? Que es lo que se observa en el polo norte o en el polo sur, ¿no? Bueno, entonces el campo magnético lo que está haciendo es protegernos de las radiaciones solares o tormentas solares. Vamos al flujo de campo magnético B. En forma análoga al flujo del campo magnético, del campo eléctrico E, vamos a definir el flujo de campo magnético como la integral a través de una superficie del campo magnético por diferencial de S y el producto que hay entre el campo magnético B y el diferencial de superficie es un producto escalar. Entonces el flujo de campo magnético B tiene como resultado un número. Aquí abajito tenemos, fíjense, las líneas del campo magnético, tangente a esa línea, obviamente está el campo magnético B, y si colocamos una superficie perpendicular a esa superficie, si es muy chiquito un diferencial de S, vamos a tener el vector diferencial de S. Y si nosotros queremos a lo largo de toda la superficie S, vamos a primero multiplicar B por ds, vamos a hacer la integral en toda la superficie S,
y vamos a calcular. Suponiendo que B es constante, que S no cambia y que el ángulo entre B y S también es constante, el flujo, en este caso del campo magnético, es B por S por el coseno de tita. Básicamente, igual que en flujo de campo eléctrico, lo que calcula el flujo de campo magnético es la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie. ¿Sí? En este caso, la superficie S. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Entonces tenemos el flujo magnético que atraviesa la superficie en un circuito cerrado. Depende de los siguientes factores. De lo que habíamos dicho recién, de la intensidad de campo, del área y de la orientación que tiene el campo magnético B con respecto al diferencial de S, al vector superficie. ¿Sí? Fíjense, en el primer caso tenemos una superficie que es perpendicular a la línea de campo magnético o al campo magnético. En ese caso el flujo es máximo, que es el primer caso que aquí también tenemos. Después, cuando colocamos la superficie de manera oblicua, ya disminuye la cantidad de flujo. Fíjense, si la superficie es perpendicular a B, hay el ángulo de 90 grados, el flujo vale cero, o sea que ahí no hay flujo de campo magnético. Y bueno, aquí aparece de nuevo el campo magnético oblicuo a la superficie, ya empieza a aparecer flujo. Y aquí tenemos un campo que va en sentido contrario al inicial, pero el flujo es máximo, ¿no es cierto? Porque todas las líneas de campo atraviesan toda la superficie. Profe, Sí, a mí me quedó la duda, el amarillo sería la superficie, ¿verdad? Las líneas sí, verdes son las líneas de campo. correcto. Sí, sí, sí. Lo amarillo es la superficie S, ¿sí? Dividida en pequeñas superficies diferencial de S. Si integramos en toda esta superficie amarilla, Me da vamos a la tener S, ¿sí? Vamos a las unidades. La unidad de flujo es el Weber. Eh, que Tesla por metro cuadrado. sí, lo que yo quiero poner, y aprovecho que estoy aquí, ¿cómo se escribe el Weber? El Weber, a ver, voy a ponerlo en negrita primero. Ahí está. Se escribe así, Weber. ¿Está bien? Y se lo representa como WB. Y es el producto del campo magnético, de la unidad de campo magnético que es el Tesla, por el de superficie, que es metro cuadrado. ¿Está bien? Bueno, también ejemplos de esto van a ser en la práctica y ya vamos a ver por qué necesitamos también conocer el tema del flujo del campo magnético a través de una determinada superficie S. Seguimos. Vamos a estudiar también la ley de Gauss del magnetismo, o sea, la ley de Gauss aplicada al campo magnético. Entonces, por definición, digamos, de la ley de Gauss en general, es el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada. ¿Sí? Resulta que nosotros podemos, este es el imán, entonces podemos tomar una superficie que rodee, no sé si lo voy a poder escribir, pluma. Sí, parece que sí. Verde. Bueno, azul. Mejor. Supongamos, yo tomo esta superficie, no, no me deje escribir, una superficie cerrada que envuelve todo, ¿sí? Todo el imán. Entonces, imagínense ustedes eso, que hay así lo voy a hacer despacito, que hay una superficie que envuelve todo el imán. Entonces observen que por esa superficie hay una especie de globo, es tridimensional, salen estas líneas de campo por el polo norte y fíjense, si yo me vengo para este otro lado,
la misma cantidad de líneas de campo que salen, vuelven a entrar. Entonces, en el balance que hacemos de la cantidad de campo que atraviesa la superficie cerrada, salen tantas líneas como entran. Entonces, el balance es 0 Weber. Eso significa que no hay flujo total, o mejor dicho, que el flujo neto vale 0 a través de un imán. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, hagamos una cosa, profe. No lo pongamos al imán completamente adentro de esta superficie cerrada. Lo pongamos de manera de tomar, supongamos, la mitad o una parte del imán, como está en este caso. ¿Qué sucede? Sucede que cuando se parte un imán, inmediatamente queda convertida cada parte en otro imán. Eso significa que si nosotros tomamos una superficie que solo toma la mitad del imán, no es que solo agarre el polo sur, no. Vuelvo a tomar, como está en este caso la figura de la izquierda, esta superficie que está aquí en línea de punto, ¿sí? No es que lo haya roto al imán, pero se comporta como que esta porción del imán tiene un polo norte y un polo sur, y me vuelve a dar la ley de Gauss para el magnetismo, 0. Esa es una propiedad del campo magnético y una propiedad muy importante que la vamos a retomar en la última unidad y que forman parte de las leyes de Maxwell. Entonces, ¿y cuál es esa propiedad? Que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada vale 0. ¿Sí? Es igual a 0. Bueno, vamos a la ley de Biot-Savart. En la ley de Biot-Savart vamos a tener dos expresiones. Una, que es la que vamos a ver hoy, que es la expresión diferencial, y la segunda va a ser una expresión para cada situación que estemos estudiando. ¿Qué encontró Biot-Savart? Y esto primero lo inició Oersted, un físico que les explicaba a los estudiantes que no tenía nada que ver los fenómenos eléctricos con los magnéticos, y resulta que se le cayó la brújula e inmediatamente al estar cerca de un conductor, de un cable por el cual estaba circulando corriente eléctrica, inmediatamente la brújula se movió, con lo cual Oersted terminó la clase y dijo, bueno, nos vamos a investigar este tema. Y después apareció Biot y Savart por otro lado, y hay otro más, hay un estadounidense, y todos llegaron a la conclusión que tienen que ver los fenómenos eléctricos con los magnéticos. Y bueno, ¿y cuál es esa relación? Y esta es una ley empírica, básicamente. Esta relación dice que, observen, a ver, pone rojo. Fíjense, esto que está en lila es un conductor, ¿sí? Por el cual está circulando una corriente I. Tomamos una porción de ese conductor, o sea, observamos qué pasa con esta porción, solo la aislamos para su estudio. Y vemos qué pasa en un punto P a una determinada distancia de ese elemento de conductor, ¿sí? Y en este caso, ese punto P está ubicado respecto a ese elemento del conductor a través del vector posición R. ¿Sí? A ese conductor, esa porción de conductor, este pedazo en rojo, lo voy a llamar diferencial de L. No me deja escribir la máquina, pero bueno. Esto que está aquí es diferencial de L. O sea que a cada pedacito de conductor le vamos a asignar un diferencial de L, que es este que está puesto aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué encontró Biot-Savart? Encontraron que cuando por un conductor circula una intensidad I de corriente, alrededor de ese conductor aparece un campo magnético. Este pedacito de L, de conductor, produce un elemento de campo magnético
que como ustedes lo están viendo, fíjense, entra a la lámina. O sea que le estamos viendo la cola al vector diferencial de B, a la flecha que representa diferencial de B. Como estamos en un plano, lo represento con una cruz. Aquí tengo una mano. Entonces, con el dedo pulgar indico el sentido de ese elemento del conductor. Y con los 4 dedos estoy indicando el sentido del campo magnético B. ¿Está bien? Entonces, como que aquí hay un plano, sobre ese plano que es perpendicular al conductor, se coloca el campo magnético B, en este caso un diferencial de B. O sea, cada pedacito de conductor produce un elemento de campo magnético. Entonces, ¿cuánto vale este elemento de campo magnético? Este elemento de campo magnético diferencial de B es igual al producto de una constante que es mu0 sobre 4pi. Mu0 recibe el nombre de permeabilidad magnética, en este caso del vacío, estamos trabajando en el vacío. Después vamos a ver qué pasa con este campo magnético en un medio material. Por ahora solo trabajamos con el vacío. Y entonces aparece esta constante mu0 sobre 4pi, que vale justamente 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro, que multiplica a la intensidad de corriente I que circula por el conductor y tenemos un producto vectorial. Diferencial de L por R, donde R es el vector posición de ese elemento del conductor por el cual circula una corriente I, al punto donde nos interesa calcular ese diferencial de campo magnético, sobre R al cubo. Si en vez de poner R, vector R, aquí coloco un U sub R, o sea, un versor que me indica la dirección y sentido de R, aquí voy a tener un U sub R, entonces si yo en vez de poner R, vector posición, pongo U sub R, en ese caso esta expresión pasa a ser diferencial de L por U sub R sobre R cuadrado. Hay libros que ustedes lo van a encontrar de esa manera. No hay ningún problema que lo usen de esta manera o, como les digo, con el U sub R sobre R cuadrado. Este R cubo es el módulo de R elevado al cubo o el módulo de R elevado al cuadrado si es que usan U sub R. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es el campo magnético total que produce todo este conductor en este punto P? Y obviamente, si aquí tengo un diferencial de B, digamos, lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es aplicar la integral y calcular la integral del diferencial de B entre el conductor desde A hasta B para calcular el campo total producido en este punto P y en cualquier otro punto P que nos interese alrededor del conductor. Lo que, digamos, la ley de Biot-Savart nos permite calcular entonces el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Pero más allá de eso, lo que nos permite afirmar la ley de Biot-Savart y es fundamental para los fenómenos electromagnéticos es que la fuente del campo magnético es la corriente eléctrica. Es decir, una carga que se esté moviendo va a producir un campo magnético. Así como la fuente de un campo eléctrico es una carga eléctrica, la fuente del campo magnético es una corriente eléctrica. Y de esa manera encontramos cómo producir campos magnéticos a partir de cargas eléctricas en movimiento. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, lo que es clave de aquí, y lo da la ley de Biot-Savart, es que la fuente de un campo magnético es la carga eléctrica. Entonces, esta sería, digamos, la expresión diferencial. Esta expresión
Una vez integrada, nos permitiría calcular cualquier campo magnético producido por una determinada corriente eléctrica a lo largo de un determinado conductor, que tenga la forma que nos interese encontrar. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con un conductor rectilíneo infinitamente largo? Si nosotros aplicamos esa integral, ¿sí?, a lo largo de este conductor, desde menos infinito, supongamos, hasta más infinito, ¿sí?, a través del cual está circulando una corriente I, podemos determinar cuál es el campo magnético de ese conductor. Y ese campo magnético es igual a mu0, la permeabilidad magnética, por la intensidad de corriente sobre 2pi por R, donde R, observen, es la distancia que hay desde el punto que nos interesa al conductor. No es el vector posición R que vimos recién, sino es la distancia desde el conductor al punto que nos interesa calcular la intensidad del campo magnético. Lo otro que me interesa que vean es, como habíamos dicho hace rato, si nosotros colocamos el pulgar en el sentido de la intensidad de corriente, ¿sí?, entonces los 4 dedos de la mano nos indican el sentido de las líneas de campo, y tangente a esas líneas de campo va a estar colocado el campo magnético B. Entonces aquí tenemos la línea de campo en la primera figura, y en la segunda tenemos como tangente a esa línea de campo podemos calcular el vector o representar el vector campo magnético B a una distancia R, ¿sí? Y aquí tenemos un esquema de qué haría una brújula o brújulas colocada de manera perpendicular en un plano a un conductor rectilíneo infinitamente largo, ¿sí?, por el cual circula una corriente. Aquí dice una intensidad de corriente distinta de cero. Entonces observen cómo se colocan las brújulas indicando, ¿sí?, el sentido del campo de las líneas de campo magnético. Por eso es que podemos representar, ¿sí?, esto que está aquí en la primera figura, nos está indicando lo que nos está diciendo la brújula, cuáles serían las líneas de campo magnético. Y de nuevo, que la fuente de un campo magnético es la intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor. Hay otras formas de conductores que también la vamos a ver en la práctica. Este es el caso, entre comillas, un poco más sencillo, ¿no? Y hay toda una demostración para calcular el campo magnético alrededor de un conductor, en este caso, rectilíneo infinitamente largo, para evitar los efectos de los extremos, ¿no? Bueno. No sé si se va a ver. A ver, yo lo pongo en pantalla completa. ¿Ustedes ven ahí? Díganme por favor si se ve. ¿Se está viendo la pantalla completa? No, profe. ¿No? Bueno, porque aquí tenía un video que está puesto en la plataforma, ¿sí? Y lo más grave es que venían varios videos. Bueno, no importa. Este video, que es de cómo se origina el campo magnético terrestre, ¿sí?, y tiene que ver con la circulación del magma en el interior de la Tierra. A ver si lo tengo a mano y a ver si desde ahí se lo puede compartir. Oh. Sí, no lo puedo compartir porque se me va, a ver, empieza a funcionar solo. Bueno, lo dejemos así nomás. Seguimos nosotros con la clase. Lo pueden ver en la plataforma, ¿no?
Volvamos al campo magnético terrestre. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa con... Quiero volver a la diapositiva. A ver, discúlpenme hasta que lo encuentre. Nosotros dijimos que entre el 97 y 99% del campo magnético terrestre se origina por las corrientes eléctricas en el corazón, en el centro de la Tierra. Fíjense aquí en amarillo, está digamos, el centro de la Tierra y ahí hay magma. El magma está a una altísima temperatura y está desplazándose. Como está a una alta temperatura, el magma está formado por iones, ¿sí? Y se habla de corrientes convectivas, ¿se acuerdan de termodinámica? ¿Eso qué significa? Hay desplazamiento de masa debido a la conducción, o sea, debido a la convección, perdón, o sea, hay corrientes de desplazamiento del magma que son iones y los iones son cargas eléctricas, ¿sí? Esas cargas eléctricas son corrientes eléctricas, o sea, la carga eléctrica al desplazarse es una corriente eléctrica. Entonces, el magma, ¿sí? Debido a estas corrientes digamos, de desplazamiento convectivas, producen la corriente eléctrica necesaria para producir alrededor de la Tierra un campo magnético. O sea, el origen del campo magnético terrestre es el movimiento del magma, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos ese escudo que nos protege de la radiación, por ejemplo, solar. ¿Está bien? Eso está explicadito en ese video que les comento que quería mostrarles ahora. Entonces, de nuevo, volviendo al campo magnético terrestre, ya sabemos cómo se origina por la ley de Biot-Savart el campo magnético terrestre. Por el movimiento del magma, ¿sí? Se origina ese campo magnético terrestre. Pero ¿qué se observa? ¿Qué se observa? Observen, bueno, cómo el campo magnético soporta, digamos, el impacto, entre comillas, de la tormenta solar o de la radiación solar, y fíjense cómo se deforma ese campo magnético, ¿sí? Y bueno, se habla de viento solar, ¿no? A las partículas que ingresan al campo magnético terrestre y que algunas son atrapadas y quedan aquí, se las lleva hacia los polos de la Tierra, ¿no? Y ahí se frena. Aquí tenemos de nuevo el campo magnético terrestre, pero tenemos otra cuestión, que no necesariamente el eje del campo magnético terrestre coincide con el eje del norte-sur geográfico, ¿sí? Eso por un lado, esa es una particularidad. La otra particularidad que tiene el campo magnético terrestre, a ver si lo agrando un poquito ahí, para que se vea más, o sea, no coinciden los dos ejes. Lo otro que se sabe es que a lo largo de la historia de la Tierra, el campo magnético de la Tierra ha ido cambiando la ubicación de sus polos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una información y que cada tanto va cambiando. Por ejemplo, se encontró, ¿cómo se encuentra esto? Y ustedes lo vieron o lo están viendo en la materia donde se ve paleomagnetismo, ¿sí? Entonces, cómo a través de los datos de la posición del suelo, de algunas partículas del suelo, nos permiten indicar cuál fue la posición de los polos magnéticos a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? Eso se llama paleomagnetismo. Entonces, por ejemplo,
La identificación entre los polos geográficos y los polos magnéticos se conservó solo por 440 años. Eso en base a datos del Mar Negro. Después volvieron a invertirse durante los siguientes 270 años con docenas de reversiones, abortadas también conocidas como excursiones durante los últimos 780.000 años. ¿Qué significa eso? Que el campo magnético, digamos, en función de si pensamos o observamos los polos de ese campo magnético, se han ido moviendo. ¿Está bien? En algunos casos se cambiaron directamente, se revirtieron o quedaron igual, pero en distintas posiciones. Veamos lo siguiente. Esto es lo que está haciendo el campo magnético, ¿sí?, del polo norte, o sea, del polo norte geográfico, que sería el sur magnético. Afectan, y que obviamente están afectando a satélites y naves espaciales. Fíjense, lo voy a agrandar un poquito a ver si puedo. En 1840, la posición del polo magnético, del polo norte magnético, ¿sí? 1840, 1920, 1960, 1980, 2000 y 2019. El polo norte, en el norte geográfico, se ha ido moviendo desde Groenlandia hasta, está en este momento al norte, en esta posición, y apareciera ser que se va como en línea recta moviendo hacia Siberia. ¿Está bien? Si tomamos, bueno, ahí venía un video de cómo se está moviendo. Aquí tenemos en el hemisferio sur del polo magnético, ¿sí? Fíjense también cómo va cambiando desde 1900, se va desplazando, y aquí está en el 2020, ¿sí? Hay un movimiento, hay una movilización. Llegó a moverse hasta 60 kilómetros por hora, en este momento se está moviendo a 40 kilómetros por hora en el norte geográfico. Y se preguntaban por qué hay ese cambio de velocidad. Y bueno, parece que hay una explicación, o sea, aparte de, digamos, no es que todo el magma se mueva como una sola corriente eléctrica, sino que hay como un flujo del magma, como que hay un chorro en particular que no sigue, digamos, todo el movimiento del magma, y eso estaría produciendo cierta lentitud en el cambio de los polos. ¿Está bien? Lo que sí se observa, y que todavía no hay una explicación, es que entre el sur de África y la América del Sur está habiendo una especie de anomalía del campo magnético. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí, hay una serie de colores que van desde el azul hasta el rosa, prácticamente este rosa fuerte. ¿Qué significa? Este color azul habla de un campo magnético bajo y este color rosadito más fuerte. Entonces se encuentra que, observen, la intensidad del campo magnético en esta zona es muy baja, ¿sí? Y cómo en el resto, digamos, tiene cierto valor bastante importante. No se sabe todavía cuál es la causa, se está investigando. Sí se sabe que se está produciendo esto. Actualmente son 3 satélites SWARM enviados por, si yo entiendo bien, por la Agencia Espacial Europea, son los que están monitoreando el campo magnético. ¿Por qué? Porque los GPS funcionan con la información que les dan los satélites, ¿sí? Y los satélites se van posicionando tomando como información el campo magnético terrestre. Y si ese campo magnético va cambiando de posición con respecto en relación a sus polos, norte y sur magnético, obviamente ese cambio del polo hace que se modifiquen los parámetros con los cuales los satélites
pueden interpretar información y mandar a la Tierra. Entonces está saliendo permanentemente mapas del campo magnético terrestre modificados, que son los que van tomando esos satélites para poder después alimentar los datos de los GPS y poder dar las posiciones de la mejor manera o con la mejor precisión posible. ¿Está bien? O sea que estas anomalías, por ejemplo, por un lado del movimiento de los polos, y en este caso esta anomalía que hay ubicada entre Sudamérica y África del Sur, también están produciendo alteraciones en los datos de los GPS, ¿sí? Y tienen que ser monitoreados. Bueno, les voy a subir este video también, donde se ve cómo va cambiando desde 1914, está el video informado de cómo se produce la alteración de esa anomalía, y que bueno, obviamente, como ustedes tienen unas técnicas que se llaman prospección geoeléctrica y geomagnética. La geomagnética obviamente va a ser también afectada en función de estas alteraciones o anomalías que tiene el campo magnético terrestre. Y aquí en este otro video, que tampoco lo podemos ver, pero si ustedes ven puntitos blancos, fíjense, estos puntitos blancos es el impacto de la radiación solar en la superficie terrestre. Observen cómo, digamos, dentro de lo esperado, en los polos norte y sur geográfico, se ven los puntitos blancos, porque, digamos, es como llega la radiación desviada, de alguna manera, por el campo magnético. Y en esta zona de anomalía, cómo estos puntitos aumentan. ¿Y por qué? Porque obviamente ahí el campo magnético es menor, ¿sí? Está más debilitado. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y los espero el miércoles a las 12 con la ley de Ampère y solenoides. Yo les voy a ir agregando en la plataforma los videos, esto para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Ya que hoy no pudimos hacerlo.